creo que para empezar, me parece que es importante señalar y retomando un poco lo que decía Camilo, es que es verdad que estamos viendo que el costo laboral sí es más dinámico que nunca, ¿sí? Los procesos tradicionales de planificación no están diseñados directamente para atender este tipo de demanda. Vemos que muchas compañías siguen tal vez trabajando con una hipótesis anual de nómina, pero después se ve que la realidad del día a día no acompaña ese supuesto y requiere en realidad mucha más velocidad de reacción, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y en cuanto a cuáles son esos cambios, que si bien no han sido drásticos, sí vienen materializándose, digamos, en mayor medida en los últimos años, y con algunos ejemplos concretos, como mencionaba Camilo, este año puntualmente, como por ejemplo el incremento del costo del salario mínimo en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que hay más revisiones salariales, o más dinámicas en todo caso, que hay un fuerte impacto regulatorio, justamente, y en consecuencia también mayor presión para justificar la estructura, ¿no? En última instancia, todo eso lleva a que tengamos una necesidad más grande de simular decisiones, ¿sí? Antes de ejecutarla. Ahí sí pensamos un poco en los dolores que las compañías están atravesando. Decíamos recién, ¿no? Una única hipótesis salarial ya deja de ser relevante, digamos, a lo largo del año. A veces se ve que se aprueban determinadas posiciones cuando en realidad no hay una visión integral de si realmente se necesitan o si pueden diferirse, dado el cambio del contexto. CFO termina viendo un número total sin distinguir cuánto del desvío viene por cada razón, ¿no? Cuánto es por salario, cuánto dotación, cuánto es por timing, ¿sí? Ejemplo simple, ¿sí? Si un área comercial solicita, vamos a decir, 20 posiciones nuevas, ¿sí? Y finanzas no puede ver en el momento el impacto completo en el costo laboral, el impacto en beneficios, el impacto en bonos y en cargas, ahí tenemos un problema, ¿sí? Otra cuestión que sucede también bastante común, se define tal vez un freeze parcial, y ese freeze parcial de contratación en realidad no está mirando, no tiene muy en cuenta cuáles son las posiciones críticas y cuáles pueden reprogramarse. Entonces, en última instancia, lo importante acá es que si hablamos de una buena planificación y una planificación efectiva, no vamos a estar intentando predecir un único futuro, ¿sí? Sino que vamos a necesitar el modelo adecuado para preparar decisiones para varios futuros posibles, ¿sí? Entonces, tal vez lo que cambió, lo que viene cambiando este último tiempo, no es tanto, es básicamente, diría que esa mayor complejidad es cada vez más difícil de absorber con esfuerzo manual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando hay esa planificación por separado en silos, que estrictamente, nunca sucede si hay distintos grados digamos, de conexión entre áreas, ¿sí? Pero sí vemos, y ahí, próxima slide, porfa. Decía, o sea, lo que sí vemos es que en muchas organizaciones cada área planifica bien dentro de su propio mundo, pero el problema aparece cuando hay intersección, ¿sí? O sea, típicamente recursos humanos va a tener su foco en las personas, finanzas en el gasto, el negocio va a mirar la capacidad, ¿sí? Y como decía, si bien es cierto, que las organizaciones tienen reuniones mensuales, hay reuniones de alineación entre recursos humanos, finanzas, negocio, el problema en general no es que no hablen, sino más bien que, digamos, cuando lo hacen, cada uno viene con sus propios datos, sus propios supuestos, y hay una gran pérdida de tiempo en conciliar este tipo digamos, de assumptions, cuya consecuencia, mejor dicho, la consecuencia digamos, de esto es no tener una visión integrada, ¿sí? Como un dolor concreto, si recursos humanos reporta 10 vacantes abiertas, pero finanzas tal vez tenía presupuestada 6. Hay una desconexión. Finanzas puede ver un desvío en el presupuesto cuando analiza los números a medida que se van realizando, los números actuales. Pero ese desvío a veces no está claro si fue por promociones, por un reemplazo, porque hubo un atraso en la contratación o porque hubo un cambio salarial. Desde el lado del negocio,
vemos que dicen que necesitan la gente ya, ¿sí? Digamos, la demanda es el día a día, pero no hay una vista integrada en cuanto a prioridad, en cuanto a costo, en cuanto a fecha efectiva, ¿sí? A ver, puede suceder que se reemplaza una salida con un perfil más senior y más caro, pero el cambio no se refleja a tiempo en el presupuesto, se aprueban posiciones a nivel operativo y el consolidado financiero se actualiza más tarde, ¿sí? Todos estos problemas llevan a demoras en general en el ciclo de forecast y en el reforecast, fundamentalmente. Un ejemplo concreto, ¿sí? Digamos, reunión de comité ejecutivo, septiembre. Tenemos el VP comercial que dice que necesita 10 nuevos ejecutivos de cuenta para el último Q. Entonces, recursos humanos dice, tengo budget para 7, y finanzas dice, el forecast de revenue cayó. Entonces, vamos a poner 5. Viene el CEO o el CFO y pregunta, ok, ¿cuál es el impacto en pipeline si abrimos solamente 5 en vez de 10? ¿Sí? Digamos, esa pregunta lleva implícita la conclusión de ese proceso, es decir, tengo menos ejecutivo de cuenta. ¿Cómo me impacta mi pipeline de negocio y mi generación de leads? Bueno, es bastante difícil responder esa pregunta sin un esquema integrado que me posibilite justamente dar respuesta ante ese tipo de cambios o assumptions puntuales, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que termina sucediendo es que cuando las áreas trabajan en paralelo, el número termina cerrando más tarde, ¿sí? En cambio, si se planifica juntos y bajo una misma fuente de verdad, justamente la toma de decisión sí es oportuna, ¿sí? Próxima slide, por favor. Entonces, ¿cuál es el desafío que estamos viendo? A ver, es básicamente pasar de presupuestar nómina a planificar headcount de forma integrada, ¿sí? La verdad es que a veces vemos que muchas empresas dicen que hacen workforce planning, pero solo proyectan nómina, toman base actual, aplican aumentos, altas, bajas y obtienen un total anual que sirve para estimar, pero es difícil tomar decisiones sobre estructura en base a eso, ¿sí? A ver, eso puede terminar como consecuencia que se aprueben vacantes porque simplemente estaban en el presupuesto y no porque sean estratégicas. Como decía antes, ¿no? Se aprueba tal vez o se proyecta un headcount agregado sin ver cuáles son las posiciones críticas ni el timing de contratación, que es muy importante. A veces ciertas promociones o cambios de estructura aparecen como sorpresa en finanzas, ¿sí? Entonces, digamos, en general, si empezamos a mirar, a ver, cuáles son esas diferencias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre presupuestar en nómina y tener una planificación de workforce real? A ver, vamos a terminar planificando posiciones concretas y fechas efectivas. Vamos a poder modelar mucho mejor cuáles son esas altas, esas bajas, los reemplazos, las promociones. Y todo esto además incorporando y teniendo en cuenta cuál es el seniority de esos perfiles, cuál es el mix justamente, cuál es el periodo de ramp-up en muchos casos, digamos, traer gente o, digamos, incorporar perfiles, digamos, no es plug and play, ¿sí? Hay un periodo de training, a veces de shadowing, donde hay posiciones duplicadas y demás, ¿sí? Y todo esto, a su vez, necesita estar conectado con el impacto financiero, ¿sí? Idealmente, esa planificación de workforce, si es integrada, va a fluir todo en un mismo proceso, ¿sí? Y esas decisiones y esas evaluaciones de qué pasa si, uno va a poder ver su impacto directo en aguas abajo, ¿sí? En última instancia, en el P&L. Próximo slide, por favor. Entonces, si miramos a qué está moviendo realmente el costo laboral, ¿no? ¿Cuáles son esos drivers? Modelar correctamente, digamos, el costo laboral no significa, digamos, meter todo en una bolsa, ¿no? Significa intentar capturar cuáles son los drivers que explican, ¿sí? Ese costo y que cambian la decisión, ¿sí?
Acá estamos viendo que algunos de ellos centrales son la compensación, es decir, a ver, si el salario fijo, si hay incrementos, cuáles son las revisiones que hay fuera de ciclo, todos los beneficios extra, las diferencias que tenemos en políticas por país, la dotación concretamente, ¿sí? ¿Cuál es el headcount actual? ¿Cuáles son las vacantes aprobadas? Las críticas, cómo funcionan las altas y bajas y la dinámica a lo largo del año, cómo es la cobertura, ¿sí? El timing justamente, ¿sí? Lo que decíamos recién, no es lo mismo cubrir posiciones en distintos momentos del año. Y en última instancia, todo eso también viene dirigido por el negocio, ¿sí? La productividad y qué es lo que demanda el negocio. Al fin y al cabo, la señal principal va a ser la señal de demanda y en consecuencia de capacidad requerida del negocio, junto con los ratios de cobertura que están relacionados, obviamente considerando mix de seniority, estructura organizacional y demás. Y agregaría tal vez una quinta categoría que puede entenderse como dentro de la compensación, el driver de compensación, que son las variables externas, ¿sí? Súper relevantes en este caso. En el caso de Latinoamérica, yo diría, no solo inflación y tipo de cambio, sino también, como dijimos antes, impacto regulatorio, ¿sí? Esas cosas que tal vez tienen distintas probabilidades de ocurrencia, pero con un impacto muy grande, ¿sí? Y que necesitamos estar preparados para tomar decisiones en consecuencia, ¿sí? En cuanto a dolores concretos, a ver, decíamos antes también, ¿no? Utilizar una única tasa de aumento salarial sin tener en cuenta diferencias concretas dentro de la organización, ¿sí? Ya sea regionales o por nivel. Mirar el costo, pero no la productividad o la capacidad que ese costo debería habilitar, ¿sí? Es decir, que se disocien esas dos variables, ¿sí? A ver, en cuanto a otros ejemplos, podemos tener rotación voluntaria esperada entre áreas sensibles, que muchas veces no está modelada, ¿sí? Sin embargo, uno sí puede tener puede anticipar o puede tener una visión acerca de cómo eso juega e impacta todo el plan. Ejemplo, a ver, reemplazar, si tenemos que reemplazar un senior por 2 junior, puedo llegar a bajar el costo, ¿sí? Pero también voy a tener cambios en productividad, cambios en necesidad de supervisión, ¿sí? A ver, en última instancia, creo que el mensaje es, conviene modelar pocos drivers, pero que esos drivers estén bien conectados, ¿sí? Al fin y al cabo, no necesitamos tener mucho más detalle, lo que necesitamos tener es el detalle justo para la toma de decisiones, ¿sí? Y ahí, siguiendo un poco, al próximo slide, por favor. Bueno, y dejamos un poco planteada la pregunta, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido que aprobar una vacante porque simplemente estaba en el presupuesto, pero no porque era prioritaria, ¿sí? Y próximo, por favor. Entonces, ahora quiero mencionar un poco, a ver, profundizar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, digamos, decidir en base a escenarios? ¿Sí? En general, lo que vemos es que una organización madura no va a trabajar con un único plan, ¿sí? Lo que va a hacer es trabajar con distintos escenarios que van a permitir anticipar decisiones antes de que un determinado problema se manifieste o termine explotando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos tener distintos escenarios, por ejemplo, un escenario base que mire cómo se absorbe el aumento y se mantenga el plan de dotación actual, simplemente. Un escenario que sea más conservador, donde se decida diferir vacantes que no son críticas por X cantidad de tiempo, por un trimestre o lo que sea. Y así sucesivamente, ¿sí? Un escenario tranquilamente puede ser un escenario de impacto regulatorio, ¿sí? Y acá existe una gran libertad y hay mucha variabilidad, creo, entre empresas en cuanto a cómo definen esos escenarios y qué es lo más relevante al momento de, digamos, de definir un escenario, ¿sí? Típicamente, el objetivo es poder
responder a las preguntas básicas de qué pasa si. ¿Qué pasa si se manifiesta tal situación? Y la planificación por escenarios permite esto, ¿sí? Permite definir, valga la redundancia, escenarios concretos y en consecuencia evaluar los efectos en la planificación integral y en última instancia su impacto en P&L, ¿sí? No planificar por escenarios o no planificar de forma integrada sí nos lleva a enfrentarnos a dolores que tal vez son concretos, ¿sí? Cambio una hipótesis importante, ¿sí? Una hipótesis relevante en mi planificación, y rehacer ese presupuesto me puede llegar a tardar semanas, ¿sí? No es automático. Cuando se están discutiendo alternativas, ¿no? Hay comités, decisiones, se intenta tomar decisiones, pero al no poder cuantificar alternativas de una forma veloz, demoramos la toma de decisiones, ¿sí? En última instancia, a veces se terminan tomando decisiones lineales, como congelar o aprobar, ¿sí? Porque no se puede ver el efecto concreto a un mayor nivel de granularidad, que es lo que necesitaríamos para una toma de decisiones efectiva, ¿sí? Entonces, digamos, deberíamos poder responder preguntas como ¿qué ahorro tendríamos si diferimos estas 15 vacantes un trimestre? ¿Cuál es el impacto de cubrir solo roles críticos y dejar el resto en freeze? ¿Qué pasa si el incremento salarial promedio que tenía proyectado en realidad termina siendo algunos puntos encima del plan, ¿sí? ¿Cuál es la estructura que va a soportar el crecimiento planificado o el nuevo crecimiento planificado sin deteriorar el margen? ¿Sí? En última instancia, la pregunta, y si la pregunta que va a querer responder el CFO y el CEO va a pasar por ahí, ¿sí? Entonces, el valor agregado de tener este modelo interconectado es fundamentalmente anticipar y poder comparar, ¿sí? Y es no solamente consolidar supuestos o consolidar visiones entre áreas, ¿sí?